saludo muy especial a toda la población barboseña. Les habla Diana Paola González, enfermera jefe del programa PIC, Plan de Intervenciones Colectivas del municipio de Barbosa. Programa encabezado por el Hospital Integrado San Bernardo, la doctora Daisy Gordillo, la Alcaldía Municipal, el doctor Víctor Camacho, la Secretaría de Salud Local, el doctor Cristian Molina. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito vamos a ampliar una información que ya habíamos hablado, lo que es planificación familiar, pero muchas personas me estuvieron preguntando y que ampliara un poquitico sobre un método que es el anticonceptivo de emergencia. Entonces, por esta razón, pues se va a ampliar un poquito el tema sobre esto. Vamos a hablar de la importancia, ¿sí?, los efectos secundarios que tiene este método. Muchos jóvenes me escribieron que querían de pronto saber un poco más sobre este método, entonces vamos a alargar un poquito y ampliar un poquito la información sobre eso. Entonces, ¿qué es el anticonceptivo de emergencia? Es una opción para prevenir un embarazo, es un método de planificación, ¿sí?, pero como su nombre lo dice, es un método de emergencia, solamente se utiliza cuando en realidad es necesario, no se debe utilizar como método cotidiano de planificación familiar. ¿Qué hace este método? Previene embarazos. Después de tener una relación sin protección o por un accidente con el preservativo o por olvido de pronto de las píldoras de planificar, que de pronto se olvida una o se olvidan dos, ¿sí? Entonces, como se está utilizando muy bien el método, entonces puede dar un riesgo del embarazo. O cuando utilizamos la inyección mensual y no nos la aplicamos en la fecha que es, pues tenemos riesgo de un embarazo. Entonces es un método de elección para eso, pero es solamente, como su nombre lo dice, y les aclaro muy bien esto, es un método de emergencia. Este método no reemplaza ningún método de planificar, porque no es un método cotidiano, no es un método igual que las píldoras que se toman todos los días, no es igual que la inyección, sí, es un método que tiene una carga hormonal demasiadamente alta. Hay unos métodos que ahorita explicamos la presentación, y una pastillita o dos pastillitas que viene este método es como si nos tomáramos la mitad de las píldoras de planificar en una sola toma, ¿sí? Entonces, por esa razón, la carga hormonal es muy alta. Entonces, no es un método de elección porque trae muchos efectos secundarios. Bueno, este medicamento siempre se debe tomar antes de las 72 horas después de la relación. Si se pasa más de este tiempo, ya el método no va a ser seguro. Entonces, tenemos que tener muy claro de que este método se debe utilizar antes de las 72 horas, si no después ya no va a servir de mucho. ¿Qué son 72 horas? Son antes de 3 días, ¿sí? Algo también importante es que, ¿qué trae esta píldora o qué tiene, de qué está compuesta? Esto lo que tiene es un derivado hormonal que impide, ¿sí? Él tiene levonorgestrel, igual que las pastillas de planificar. ¿Qué función cumple? Lo que hace es impedir o retrasar la ovulación en la mujer. O lo que hace también es disminuir el paso de los espermatozoides para que sean fecundados. Y por esa razón, pues previene el embarazo. Ella viene en dos presentaciones. Es levonorgestrel, viene a veces de una sola pastillita o vienen de dos pastillitas. Una es el levonorgestrel de 1,50 y hay otra presentación que vienen dos pastillitas de 0,75. La que viene de una se toma en una sola toma y la de dos se toma una y a las 12 horas, pero que esas 12 horas no hayan pasado las 72 horas. Siempre el intervalo es antes de las 72 horas, o sea, antes de los 3 días. Eso es muy importante, porque a veces simplemente yo me tomé las pastillas, pero no me sirvieron para nada, ¿sí? Entonces es por eso, porque si el tiempo ya se pasó el tiempo de las 72 horas, ya la efectividad de esto no va a ser igual. Lo que les decía, esto es un anticonceptivo ocasional, ¿sí? Porque en realidad
fue un error, porque en realidad pues en ese momento no me cuidé, porque en realidad tuve un accidente, pero no porque lo vamos a tomar habitualmente, ¿sí? También lo utilizan cuando una paciente de pronto es por una violación, ¿sí? Entonces también se utiliza como método de emergencia para evitar un embarazo, porque también en una violación pues el riesgo de un embarazo no deseado. Otra cosa importante es que este método, primero, tampoco nos previene de enfermedades de transmisión sexual y que siempre debemos siempre protegernos pues con otro método. Yo siempre soy partidaria de que aparte de los métodos de barrera, de los hormonales, de todos estos métodos que existen, pues debemos siempre utilizar un método como el preservativo, que es el único método que nos protege de las enfermedades de transmisión sexual. Hay otro método que también se utiliza como método de emergencia, es la T o el DIU, ¿sí? La T de cobre. Esta también es muy eficaz y también es muy utilizada como método de emergencia, que pues es algo diferente porque no es simplemente tomar unas pastillas, sino tengo que ir a un centro de salud, a un centro médico, donde me van a colocar este dispositivo. Y esto también se debe colocar antes de los 5 días, también previene un embarazo. Hay personas que preguntan mucho si esto también se utiliza como método, lo que hace esto es de pronto es abortivo, ¿sí? Pero no, porque esto se utiliza antes, por esa razón se debe tomar en el tiempo que debe ser para evitar, ¿sí? Porque por ejemplo, el colocar un DIU, de pronto cuando una paciente ya tiene bastante tiempo, pues lógicamente puede provocar un aborto, ¿sí? Entonces por esa razón siempre es la pastilla antes de 3 días, antes de las 72 horas y el dispositivo antes de los 5 días. Eso es muy importante. ¿Cuáles son los efectos secundarios que trae este medicamento? Bueno, aclarando que la T no tiene ningún efecto secundario, ¿sí? O el efecto secundario es de pronto los aumento de sangrado, de pronto cólicos, ¿sí? Pero no son de pronto efectos de mucha relevancia. Entonces eso también es importante aclarar. Y las pastillas tienen efectos secundarios en el momento de la toma, que son las náuseas, el vómito, a veces hay sangrados también, ¿sí? Y también hay dolor de los senos, dolor pélvico, cólicos también se presenta. Entonces, saber que siempre que tomamos esto, a algunas pacientes no les da nada, pero a otras pacientes pues siempre tienen esta molestia y esta sintomatología. Algo muy importante aclarar es que es un método que es seguro, ¿sí? Pero pues puede tener sus fallas. Puede tener fallas en la toma, en que la mujer cuando se dé cuenta pues puede haber quedado embarazada. ¿Sí? Esto depende mucho de muchas cosas del cuerpo de cada mujer, depende de también el tiempo de la toma, todo eso depende si de pronto hay un embarazo o no. ¿Cómo sabemos? Si no le llega la menstruación después de 21 días a 30 días de haber tomado la pastilla, pues lo más prudente es tomarse una prueba de embarazo porque pudo haber un riesgo de un embarazo. Entonces esto también es importante, ¿sí? Saber y aclarar. Como siempre les decía, ningún método tiene el 100% de efectividad. ¿Por qué? Porque en cualquier falla, ¿sí? Cuántas mujeres no han quedado embarazadas de pronto tomando las pastillas muy juiciosas, o cuántas personas no han quedado embarazadas aplicándose la inyección, que son métodos seguros de un 97, un 98, un 95%, pero pues tienen su riesgo, ¿sí? Todo método tiene su riesgo, entonces por eso también es muy importante aclarar que tienen unos riesgos bastante altos. Lo que les decía ahorita, que no es un método de elección, de planificar, no es el método para que lo vayamos a utilizar todo el tiempo. Es un método que en realidad es concientizar, sobre todo porque este método lo utilizan mucho más la gente joven, ¿sí? La adolescencia. Entonces, incentivar mucho y aclarar de que es un método de emergencia, un método porque en realidad en una situación se necesitó, ¿sí? Pero que no lo tomemos de que en el mes yo me tomo 3 veces este método, este anticonceptivo para prevenir un embarazo, porque más adelante va a tener muchos efectos secundarios en el organismo de cada una de las mujeres. Entonces por esa razón es concientizar no solamente a las mujeres sino a los hombres, porque ellos también conocen del método
y pues simplemente ven la facilidad de que como no nos cuidamos, tomes estas pastillas, que eso no pasa nada, ¿sí? Entonces eso es lo importante, que nosotros tengamos conciencia, ¿sí? De que cuando uno va a hacer algo, lo haga con responsabilidad. Entonces es muy importante. Algo también importante es aclarar, ¿sí? Aclarar de que estos anticonceptivos sí los venden muy fácilmente en una droguería, en cualquier parte, pero que tenemos que tener un control sobre eso. Un control de que tengamos pues la suficientemente madurez en el momento de que se va a utilizar un método como estos. Ahorita vamos a ver un video cortico, pues mostrando lo que es el anticonceptivo de emergencia, cuáles son sus consecuencias, cómo se utiliza, ¿sí? Algo como un resumen de lo que yo les acabo de decir, para que sea de pronto un poquito mejor visto y se entienda un poco más. Yo quiero agradecer mucho a todos a toda la audiencia, porque nos han visto y han compartido nuestros videos. Es una información bastante interesante e importante, sobre todo para el adolescente, y muchísimas gracias por estar pendiente de esto. Lo que necesitas saber de la pastilla del día siguiente. 7. Úsala solo en caso de emergencia. Muchas chicas no lo saben, pero este es un método únicamente de emergencia. Así que no debe usarse constantemente, sino en casos específicos, como después de haber tenido relaciones sin protección o en caso de un preservativo roto. Cabe destacar que esta pastilla también es usada por víctimas de abuso sexual, para evitar un embarazo no deseado. 6. Altera tu organismo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo actúa la píldora del día siguiente? Esta libera altas concentraciones de hormonas en el sistema, volviendo imposible que el óvulo sea fecundado. Tomen en cuenta que una sola pastilla de estas es igual a consumir 28 píldoras anticonceptivas regulares a la vez, lo cual significa un mar de hormonas sintéticas entrando en tu sistema. 5. Tómala antes de 3 días. Los espermatozoides tienen alrededor de 5 días para fecundar al óvulo, así que para evitar un embarazo, la pastilla debe de ser ingerida dentro de las 72 horas después de la relación sin protección. Esta pastilla tiene casi un 100% de efectividad si se toma en las primeras 24 horas, y no, esta pastilla no provocará ningún aborto, pues una vez ocurrida la fecundación, las hormonas no afectarán al cigoto ni al embrión, es decir, es una píldora de prevención, no abortiva. 4. Tómala una vez al año. Además de los cambios extremos que provoca en el cuerpo, esta pastilla va perdiendo efectividad cuando se abusa de su consumo. Lo ideal y lo que los expertos recomiendan es tomarla 1 o 2 veces por año. Recuerda, tampoco previene enfermedades de transmisión sexual, como lo hace el preservativo. Así que no es posible considerarla como un método anticonceptivo de protección. 3. Tu periodo puede sufrir alteraciones. Toda esa revolución de hormonas en el cuerpo puede causar terribles alteraciones en el ciclo menstrual, lo cual es normal por su consumo. Algunas chicas sufren de sangrados abundantes por muchos días, o bien pueden tener algunos retrasos en el periodo, pero ojo, cada organismo reacciona de manera muy distinta. Lo ideal es que si notas algo muy extraño o tienes molestias, consultes a un experto. 2. No tomes más de la cantidad indicada. No te excedas. Si te ves en la necesidad de usarla, recuerda que no necesitas tomar demasiadas. Dependiendo de la presentación es la cantidad ideal. Hay empaques en donde viene una sola pastilla que debes de consumir de inmediato. O bien, hay algunos otros que contienen 2 píldoras. En ese caso, debes de tomar una en ese momento y la otra 12 horas después. 1. Tiene efectos secundarios. Como ya lo mencionamos, esta provoca demasiados cambios hormonales en el cuerpo y aunque muchos no se notan, hay efectos secundarios como mareos, náuseas, fuertes dolores de cabeza, dolor en los senos, malestar abdominal y fatiga. Esto depende del estado de salud de cada chica y también de si tiene o no sobrepeso. Es muy importante que tanto hombres como mujeres nos mantengamos bien informados al respecto del uso de todos los métodos anticonceptivos y disfrutemos de nuestra sexualidad de una manera responsable. Y recuerda,
El uso inadecuado de esta píldora no solo puede traer un embarazo no deseado, sino serios problemas para la salud de quien la ignore.